Bienvenidos al módulo 4. En este módulo hablaremos de tipos de inteligencia y sobre si tomará conciencia la inteligencia artificial. Este curso les quiero recordar, hacer un refuerzo de que se trata sobre inteligencia artificial, conceptos enfocados a medicina, y la idea es que, por ejemplo, cuando lean este título, después de estas presentaciones van a poder entender qué quiere decir esto de clasificación, de machine learning supervisado, algoritmos de inteligencia artificial no supervisados. Sobre el tema de cómo evaluar los modelos, aquí vemos, por ejemplo, Naive Bayes, Super Vector Machine, etcétera, Random Forest. Todos esos conceptos van a ser tocados superficialmente y va a haber otro curso que es de Machine Learning porque toma más tiempo y más detalle explicarlo. La meta es que puedan después ver papers y entender en términos generales qué se está haciendo y criticarlo. Bueno, el desarrollo de tecnología em, involucra entender cómo funcionan y imitar cómo funcionan, por ejemplo, en el caso del avión, los pájaros, pero no se mueven las alas como un pájaro. Entonces, ¿tomará conciencia la inteligencia artificial? ¿Tiene sentido desarrollar una IA consciente? Venimos de ver el capítulo y un poco por ahí fue mi enfoque de la ANI, AGI y ASI, la superinteligencia. Si no lo han visto, tienen que ver ese capítulo para entender estos conceptos. ¿Será necesario o es, qué sentido tiene desarrollar una superinteligencia y que desarrolle conciencia? Si va a tomar conciencia esa inteligencia artificial o la máquina, el computador, probablemente va a poder tomar decisiones autónomas y de manera independiente y decir, sabes que no quiero trabajar más para la humanidad o para esta empresa que me creó, o va a reclamar X derecho. Entonces, ¿qué sentido tiene desarrollar algo así? Segundo, entenderemos después de esta presentación qué es la conciencia, cómo funciona, hasta ahora que se sabe. Y también es posible desarrollar conciencia si ni siquiera sabemos muy bien lo que es. No hemos logrado, a pesar de todas las investigaciones, entenderlo. Entonces, em, quienes están haciendo investigación sobre estos temas, hay un desafío este siglo que es el de entender a fondo cómo funciona nuestro cerebro, nuestra mente, nuestras emociones, pensamientos y sentimientos. Y este Human Project, por ejemplo, que está desde el 2013, investiga sobre los temas que puse aquí la lista. Esto está en su página web. Hay hartos temas interesantes para investigar ahí, papers. Temas sobre conectividad, conciencia, cognición, computación neuromórfica. Hay una presentación que ya está en el canal de nosotros donde hablo de computación neuromórfica, neurorobótica, bueno, hartos temas que involucran cerebro y neurotecnología y tecnología de inteligencia artificial. También está el eBrain, que es parte de este proyecto. No es solo una empresa, son múltiples entidades, múltiples científicos del campo de la computación, de las ciencias de la computación, del campo también de las neurociencias, neurobiología, que están abocados a tratar de entender más cómo funciona nuestro cerebro. Ahí pueden encontrar papers como este, súper interesante. Cómo se investiga cada vez cómo funciona el cerebro. Hay todo un área, por ejemplo, que es la conectómica dentro del cerebro. Están generando atlas. Estos papers, por ejemplo, están ahí disponibles. Eh, Existe intención de desarrollar en el fondo una inteligencia artificial y gemelos digitales y una serie de tecnologías que a veces uno no se imagina que ya se están desarrollando, como es incluso computación basada en neuronas, en tejido nervioso y utilizado como hardware. Pero ¿en qué estamos? Creo que el libro de Howard Gardner nos ayuda a entender bien en cuanto a lo que podría ser la definición y los tipos de inteligencia humana. Si revisamos una por una, dentro de todo, la inteligencia artificial ha ido alcanzando el nivel de la inteligencia humana, incluso superándola por lejos. Podría
dar ejemplos en el campo de la inteligencia lingüística verbal, musical, incluso visoespacial. Los robots cada vez están haciendo cosas increíbles en el desarrollo de robots que van a alcanzar la capacidad humana. En la parte naturista existe inteligencia artificial, ya hay, con el mismo ChatGPT uno puede sacarle una foto a una planta y puede hacer un diagnóstico de qué es lo que le pasa a la planta, si está enferma o no, qué enfermedad tiene, etcétera. Pero hay un campo que es el de la inteligencia intrapersonal, que es el campo de las emociones, los sentimientos y los pensamientos. La inteligencia artificial, hay gente haciendo desarrollo, no una, sino que varios, como ese proyecto que les dije, Human Project y otros más, en el campo de las emociones, los sentimientos, y que creo que van a tener un impacto importante y mucha ayuda en lo que es salud mental. Em, bueno, lo que es lógico y matemática, en esa inteligencia también ya hay muchos avances. Pero conciencia, eso ya es otra cosa. ¿Qué es la definición de conciencia? Bueno, yendo a la parte etimológica, con quiere decir reunión, ciencia, saber. Y aquí voy a tocar el tema, voy a hacer un poco una explicación de qué es la conciencia para entender de qué estamos hablando. Em, no vamos a considerar lo que es la conciencia desde el punto de vista ético o moral, eres consciente de que estás haciendo algo bueno o algo malo. No es que no interese, sino que es para tratar de entender de qué es la conciencia y dónde está la conciencia en nuestra mente o en nuestro cerebro. Entonces, si apartamos esa definición o ese concepto de conciencia, también tenemos la otra, que es la de vigilia. Para estar consciente necesitamos el estado de vigilia, que existe el sueño-vigilia, el ciclo sueño-vigilia. Y tenemos, ya veremos la estructura involucrada en eso, en el cerebro. Y tenemos también la conciencia del mundo, de estar conscientes de que estamos en un lugar, que existe un mundo externo y que también tomamos conciencia de nosotros mismos. ¿Qué estructuras participan como para generar este estado de conciencia? Hay grupos de neuronas que están en el tronco y otras que están a nivel de la corteza cerebral, y otras que son intermedias como el tálamo, el hipotálamo. Entonces, no es solamente estructuras que son grupos neuronales importantes para activar y otros que son para, entre comillas, desactivar, que cuando no funcionan caemos en fases del sueño, o a través de anestésicos podemos inducir que la persona se duerma. Es una u otra más importante, todas son importantes, pero bueno, todavía eso es campo de investigación, ya veremos un ejemplo. Pero también involucra una serie de hormonas y principalmente neurotransmisores, que aquí hay una lista de neurotransmisores. La orexina es muy importante para que nos mantengamos despiertos, sea de día o noche, pero mientras estamos despiertos necesitamos un nivel de orexina adecuado. Lo que quiero mostrar aquí que esto es complejo. Necesitamos que funcione bien el tronco. Si no funciona el tronco, vemos pacientes que quedan prácticamente en estado a veces incluso vegetativo. Pero no solo es necesario el tronco, necesitamos el hipotálamo, el tálamo. Necesitamos otras áreas que son las cortezas, parte de la corteza, y no es una sola. Son principalmente áreas de la corteza cerebral, son la capa más superficial del cerebro. Especialmente menciona acá, por ejemplo, en este trabajo, el precunio, que em, esa área, por ejemplo, en el estado vegetativo, en este trabajo, demostraron a través de PET scan, y se han hecho otros estudios con resonancia nuclear magnética funcional, que son pacientes que, si el precunio no funciona, pueden quedar en estado vegetativo. Y su tronco funciona, el tálamo funciona, pero lo que está afectado es el precunio. Y en los estados de mínima conciencia, el precunio funciona, pero en un nivel muy bajo. Y la persona queda en estado de mínima conciencia. Lo mismo, una escala un poquito más arriba del estado de mínima conciencia, los pacientes con enclaustramiento. Vemos que el precunio funciona, pero no a un nivel adecuado como sería una persona que tiene un control normal del estado de conciencia. Eh, este paper bastante recomendado para entender esos conceptos, y también este concepto de el Default Mode Network,
existe desde aproximadamente el 2001. En neurociencia se descubrió que existía esto y se empezó a hacer una serie de investigaciones y este paper resume eso. En 20 años prácticamente del Default Mode Network, que viene a ser como un estado por omisión, que eh, involucra varias tareas, pero es, por ejemplo, cuando estamos pensando en nosotros mismos o meditando o intentando inventar alguna cosa. Bueno, las áreas que participan son la corteza prefrontal medial, la corteza cingulada posterior, el precunio, la corteza parahipocámpica y los lóbulos temporales laterales. Con esto lo que les quiero mostrar es que la conciencia es algo bien complejo, no podemos decir que está específicamente en un punto del cerebro, depende de varias áreas y estructuras que tienen que funcionar de manera coordinada y correcta. Y, y bueno, así como el avión, el pájaro, tiene sentido tratar de crear una entidad artificial que funcione de esa manera. Segundo, es bien complejo, no es una tarea fácil por como estamos viendo, y ni siquiera todavía a pesar de ese estudio, o sea, de ese proyecto, el Human Project, y todas las personas investigando no han podido, apenas han podido ponerse de acuerdo para decir qué es la conciencia y la inteligencia. Bueno, sí sabemos eh, un poco más de detalles de cómo funciona nuestro cerebro y cómo funciona la inteligencia artificial. Y para ir cerrando este capítulo, que en el siguiente hablaremos más de cómo funciona la inteligencia artificial, dejarle el concepto, primero repasar que dijimos que la inteligencia artificial son algoritmos, y en este caso de Machine Learning, y los algoritmos son funciones matemáticas. Si vemos esta imagen y yo les digo, ¿qué es lo que ven? ¿Una mujer joven o una mujer anciana? El cerebro empieza a procesar, empieza a buscar a la mujer anciana, tiene una nariz grande, yo les digo, tiene pelo negro, está con un pañolete como blanco, mientras que la mujer joven está mirando, la vista es de perfil. Bueno, con esto les quiero mostrar que el cerebro funciona en base a patrones, que empieza a mirar líneas, bordes, empieza a buscar nariz, boca. Así funciona también, por ejemplo, la inteligencia artificial cuando se aplica a la visión por computadora. Y tocando este tema de la conciencia, bueno, en la práctica cuando utilizamos, por ejemplo, ChatGPT, llama a uno, dos o tres, cualquiera de las inteligencias artificiales disponibles, uno siente como que estuviera hablando con una persona súper inteligente. Pero al final eso es que te está engañando prácticamente. Son algoritmos, son funciones matemáticas. Ya iré en otro capítulo, y como les digo, en un curso de Machine Learning explicando más detalles de cómo funcionan. Em, y lo que hacen es leer toneladas de datos y analizar esos datos y responder una respuesta adecuada. Y cada vez lo hace con mejor precisión. Pero son eso, es una máquina, no tiene conciencia de lo que está haciendo. Si tú le preguntas, bueno, probablemente te va a contestar algo porque está muy bien hecho, pero no es que tomen conciencia, son funciones matemáticas. Así que, bueno, aclarado esto, ahora iremos al siguiente módulo que es el SIG.